Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida de la primera semifinal que se ha jugado hace un ratito, el Speed Chess Championship. Tenemos con piezas blancas a Hikaru Nakamura, corresponde a la tercera partida, 5 minutos más un segundo, y con piezas negras a Nihal Sarin. Vemos después cómo ha quedado la clasificación, la traemos actualizada, buscaremos alguna partida más. H3 en el tablero, pues con mucha confianza a Hikaru Nakamura. Hay que recordar que ha ganado los últimos 3 años, creo, 3-4 años, lo tengo en la descripción del vídeo anotado, y el anterior fue Magnus Carlsen. Por lo tanto, se permite una apertura como la Clemens, también A3, aunque más en desuso, al igual que H3, sobre todo a ritmos clásicos, pues es la apertura Andersen, en el que, bueno, pues básicamente quizás las blancas pues están cediendo un tiempo, ¿no?, para que las negras puedan coger o ver que pueden jugar y ganar, y así pues les dan de alguna manera pues esa ventaja. C4, caballo F6, más desarrollo con caballo C3, caballo C6 y G4. La amenaza o la idea por parte de las blancas podría ser G5, obligando a mover o retirarse el caballo de F6, y además, como vemos, se ha liberado esta casilla para que el alfil se pueda fianchetar. H6 frena esta posibilidad, o al menos se controla la casilla de G5, alfil G2, alfil B4, y tras estas jugadas caballo F3 continuando con el desarrollo. Cierta presión sobre 5, de momento defendido, se juega no obstante 4 atacando al caballo, este se retira H4, y como vemos las piezas negras, bueno, pues podrían atacar esta pieza indefensa, aunque es verdad que Nakamura la ha colocado ahí ya que sabe o ve que no, bueno, pues no hay ninguna descubierta importante para las negras retirando el caballo a ninguna casilla, ¿no? Tras estas jugadas, Sarin decide defender el centro, ya que, como vemos, pues el peón ha quedado atacado 2 veces tras retirarse el caballo, y aquí quizás a D5, D6 hubiese sido mejor. Y si las blancas van por esta ganancia de peón, el tema es que tras este movimiento se pierde el caballo en H4, y aun contando con peón de más las piezas blancas, bueno, pues de alguna manera están un poquito peor en la posición, ¿no? Hay bastantes huecos, sobre todo sobre el flanco de rey, a una jugada como A3, simplemente alfil C5, metiendo mucha presión sobre el punto de F2, y bueno, pues con ventaja incluso decisiva. D6 importante, se opta por jugar D5, en la que, bueno, pues se defiende por segunda vez este peón, y Nakamura continúa con esta captura primero. C por D5, caballo por D5, ahora sí que hay ataque por parte de las negras sobre el punto de H4, y se decide capturar en E4. En caso de capturar directamente la pieza, pues las piezas negras recapturan el caballo y queda defendido este peón de E4. Por lo tanto, decide atacar de esta manera. Si dama H4, pues tienes este caballo que estaría cayendo, y la partida continúa con desarrollo, ¿no? Decide Nihal Sarin primero defender esta, pues si no debilidad, o esta posición. Por otro lado, podríamos pensar rápidamente por parte de las piezas negras que podrían capturar primero en C3, pero el tema es que tras B por C3, bueno, pues se está atacando al alfil, y aunque no se pierde material en cuanto a las piezas, pues parece que las piezas blancas están algo mejor. Volvemos ya a la partida, en la que, bueno, pues se decide desarrollar defendiendo. El caballo sigue tocado en H4, y caballo F5 mejorando la posición, y además atacando el punto de G7, enroque en corto defendiendo y poniendo en seguridad a su rey. A3, el alfil se retira a C5, y tras estas jugadas, bueno, pues está mirando el punto de F2 y D4, ganando espacio central, en la que parece que, bueno, pues la gran diferencia en esta posición es que Nakamura, o quizás una de ellas, es que Nakamura, bueno, pues tiene todavía peones en el centro, y además hay cierta acumulación de piezas menores por parte de Nihal Sarin. De momento gana espacio atacando al alfil. Es verdad que este peón está atacado en 2 ocasiones, y podríamos pensar en esta captura primero para eliminar uno de los defensores y poder ganar el peón, pero ahora las blancas no tienen por qué recapturar este alfil. Además está atacado por un peón,
y lo que se pierde, ya que el caballo se ha ganado una pieza, pero se está perdiendo otra con esta recaptura, y bueno, pues hay dos piezas atacadas para las piezas negras, por lo tanto no funciona, ¿no? La partida continúa con alfil b6 retirándose del ataque y e3 de momento reforzando este peón de d4. Torre e8 aprovechando que el rey blanco todavía está en el centro. Nakamura, a pesar de tener una estructura pues algo débil en el flanco de rey, decide retirar su rey, y tras estas jugadas rápidamente Sarin juega h5 buscando abrir el flanco de rey. Es verdad que aquí podríamos pensar en estos cambios para así, bueno, pues jugar alfil c4 y quizás atacar a la torre, pero simplemente alfil d3, bueno, pues obstruyendo tampoco se gana mucho, ¿no? Se juega h5 buscando cambios, como decimos, alfil g2 volviendo a la defensa, y tras estas capturas, bueno, pues viene un error por parte de Sarin que va a aprovechar además Nakamura jugándose g6. Quizás aquí se recomienda un movimiento como caballo a5 buscando bueno, pues casillas como c4. Una vez se quite el otro caballo, pues podría venir el caballo incluso a b3, pues tocando varias piezas blancas y moviendo un poquito las piezas menores. Se opta por este movimiento y aquí, bueno, pues hay ataque sobre el caballo, y no obstante esta jugada, pues quizás ganando más centro, sería muy importante para atacar al caballo, y una vez se retire, bueno, pues está amenazando un doble en la posición. El tema es que Nakamura continúa con caballo h6 dando un jaque. No es del todo mala, pero como decimos, bueno, pues esta jugada muy importante. La vemos rápidamente. Si ahora peón por, pues el tema es que se cambian piezas y existe este doble en la posición, ¿no? Y si alfil por d5, bueno, pues simplemente se sigue cambiando material, y también las piezas negras, bueno, pues empiezan a tener un rey bastante expuesto en el tablero. Además contarían con pieza de más si contamos las piezas, ¿no? Ya que el alfil, bueno, pues está defendido y bueno, pues están ganando más fácilmente. Se deja para más tarde, primero caballo h6 jaque, rey g7 atacando al caballo, y ahora sí e4, bueno, pues como decimos, manteniendo ventaja, ¿no? El caballo queda defendido. Tras estas jugadas, caballo por c3, peón por, y ante esta amenaza que se puede jugar, se opta por este movimiento que habíamos visto anteriormente, quizás más interesante para las piezas negras, dama h4, permitiendo este doble, pero a cambio pueden jugar g5, el alfil no tiene control sobre esta pieza, y si se cambian piezas o se captura el alfil, se cae el caballo, y bueno, pues la partida continúa con cierta igualdad, quizás con algún peón de más para las blancas. Por otro lado, si el caballo se retira primero, pues dando un jaque, el alfil puede capturar la pieza en esta posición, y tras g por f5 parece que las piezas negras incluso están ganando debido a torre h8, y bueno, pues hay una presión en la columna h bastante fuerte, y parece que mate en pocas jugadas, en 5 jugadas. Se opta por este movimiento, alfil c4, se ataca la torre, como decimos, esta se lleva al centro, y dama h4 como veíamos anteriormente. El tema, o quizás pensando en este movimiento g5, no funciona del todo, ya que el alfil pues no está en e6 cubriendo f5, y además en esta posición es Nakamura el que juega g5, bueno, defendiendo perfectamente al caballo, y además la dama como que queda un poquito fuera de juego. Las blancas controlan completamente el centro, y como vemos sus piezas de las de Sarin, bueno, pues no están atacando prácticamente nada, ¿no? El caballo se ha quedado, bueno, pues sin saltos. El alfil de casillas blancas tiene esta diagonal, pero una vez se ha retirado ya la torre a esta posición, pues tampoco está haciendo nada. Tras estas jugadas, Nihal Sarin, bueno, pues mete un poquito más o una pieza más a un centro muy potente por parte de Nakamura. Dama f3, no se amenaza la entrada en f2 debido a que hay que recordar que este alfil está en esta posición, y tras caballo por d4 sacrificando una pieza casi, bueno, pues sin tener nada mejor que hacer, por decirlo de alguna manera, bueno, pues bueno, el peón había quedado defendido 2 veces, decide buscar pues temas tácticos, c por d4, y tras alfil por d4, atacando a una torre, bueno, pues incluso retirándola, mirando el punto de b7 podría ser interesante. Nakamura entrega la torre, siendo un movimiento brillante, bueno, pues este alfil que de alguna manera pues también se activa bastante.
Tras estas jugadas, alfil por A1, torre por A1, hay que recordar que las blancas cuentan con pieza de más debido a ese sacrificio, y dama H5 buscando quizás el cambio de damas. Este movimiento es recomendado por la máquina, pero tras esta jugada Nakamura encuentra el mejor movimiento y con esta jugada pues se termina la partida y no es otro que dama C3 jaque, aprovechando que el alfil pues estaba indefenso y había venido a C4. Habíamos comentado que no era un movimiento del todo bueno y que se puede jugar, ¿no? Si el rey se retira, pues cae la pieza, y si primero se juega F6, incluso se puede hacer esta captura que viene con jaque en dicha casilla. El alfil sigue manteniendo la defensa del caballo y posteriormente, una vez se retire el rey, pues podría caer la pieza en esta posición, ¿no? Tremendo Nakamura. Vemos la clasificación, ya que Nakamura pues sigue a un nivel estratosférico. Llega nuevamente a una final, habiendo batido a Parabian, Aronian y ahora a Nihal Sarin. Nihal Sarin también pues haciendo los deberes, ya que había vencido a Nishigiri con un marcador muy apretado. A Dean Liren también, pues siendo un jugadorazo, y fijaros la diferencia que hay, 17 puntos contra 9. Y por otro lado, pendiente de Carlsen, Maxime Vachier-Lagrave, que va a ser un duelo apasionante quizás, con todos los respetos hacia el jugador francés. Un Carlsen Nakamura, estando los dos al nivel que están, sería muy bonito, ¿no? Bueno, por mi parte nada más respecto a esta partida y hablamos para otras. Un saludo, chao.